Hermanos, buenos días. Hoy es domingo 17 de enero. Le damos gracias a Dios por este día. Nuevamente desde casa, mis hermanos, y hoy quiero compartir una palabra que he puesto por título el espejo retrovisor. ¿Por qué el espejo retrovisor? Porque muchas veces seguimos volteando hacia atrás, seguimos viendo hacia atrás, y es como manejar nuestro auto y ir manejando y ir siempre viendo el retrovisor, siendo que lo más importante está hacia adelante y hacia dónde vamos y qué hay delante y poder prever lo que viene delante de nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces solemos ser de los que vamos viendo el espejo retrovisor. Y lo voy a basar en un pasaje. Ahorita voy a platicar un poquito acerca del apóstol Pablo, algunos personajes juntamente con él. Y lo encontramos en Filipenses capítulo 3, verso 13. Lo voy a leer una traducción al lenguaje actual. Dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concreto en lo que me falta por recorrer. Dice Pablo: ya no me voy a voltear a ver el retrovisor, ya no voy a voltear hacia atrás a fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora lo que quiero hacer es concentrarme en lo que está delante de mí. Ir hacia adelante y olvidando lo que queda atrás, dice la palabra de Dios en nuestra versión Reina Valera 60, olvidando ciertamente lo que queda atrás y mirando hacia adelante. Esa es una de las posiciones del apóstol Pablo, uno de los puntos del apóstol Pablo. Y diríamos, ¿qué podría voltear atrás el apóstol Pablo en toda su vida? Y podemos encontrar algunas situaciones. Él, con todo su corazón, de alguna manera buscó servir a Dios y persiguió a la iglesia. Consintió la muerte de Esteban. Y había muchas cosas en su pasado que pudieran recordarle cosas que no le permitían ser. Podemos pensar también aquella separación con Bernabé, aquella separación en el segundo viaje misionero. Y bueno, el apóstol era así. Él quería ver las cosas hacia adelante. Bernabé, tenían diferentes, podemos pensar, el carácter de ambos era diferente. Pablo era un hombre visionario, un hombre con energía, con una energía inagotable, un misionero, un apóstol, un evangelista, un maestro. Y él siempre caminaba hacia la meta. Él tenía una visión e iba hacia adelante. Él, cuando persiguió a la iglesia, tenía una visión y logró todas las cosas necesarias para perseguir a la iglesia. Cuando Dios lo llamó de manera increíble en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él cambió completamente su rumbo y tomó un nuevo rumbo. Bueno, en el tomar ese nuevo rumbo, mis hermanos, él cambió muchas cosas y sucedieron muchas cosas en su vida. Y bueno, yo lo recuerdo un poquito por la separación con Bernabé, por ejemplo, en este caso, en el segundo viaje misionero. Y eran caracteres diferentes. Bernabé tenía un corazón para animar, para consolar, para edificar. Y yo creo que el juntarlos a ambos era obtener la fuerza más increíble que pudiera existir. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Llegó un punto en que ellos se separaron. Y después de aquella separación, en este segundo viaje misionero, no se nos vuelve a hablar más de Bernabé. Hasta ahí recordamos a Bernabé en ese segundo viaje misionero, donde va con quien fuera su sobrino, según Colosenses, Marcos, o mejor conocido como Juan Marcos, hijo de María, lugar donde se reunía la iglesia, en la casa de María, un jovencito. Y en esa separación, mis hermanos, que tuvieron por ahí ellos dos, de hecho, si conocemos un poquito la historia de Bernabé era un hombre que se llamaba José. Los discípulos le pusieron por sobrenombre Bernabé, o hijo de consolación, por su manera de ser, por su manera de actuar. Eran diferentes, eran caracteres muy diferentes, pero vuelvo, entre los dos hacían una fuerza increíble, o una fuerza irresistible. Ellos le pusieron, los discípulos, después del día del Pentecostés, le pusieron hijo de consolación a José, y le pusieron por sobrenombre Bernabé. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que se atrevió a llevar a Pablo con los discípulos, según el libro de los Hechos capítulo 9. Él fue quien lo encaminó con los discípulos. Pero bueno,
llegaron a tener una diferencia que necesitaba, que la causó Marcos, pero Marcos necesitaba la conjunción de ellos dos, ser un hombre que animara, que consolara, que edificara, que tuviera un corazón de ese tipo como Bernabé necesitaba Marcos, y también necesitaba la fuerza, les decía, inagotable del apóstol Pablo. Todo eso le faltaba a Marcos, como nos falta a muchos de nosotros. Entonces, después de eso, y bueno, si nos vamos al primer viaje misionero, mis hermanos, nos daremos cuenta que en el primer viaje misionero sufren mucha persecución. En una de ellas toman a Pablo, lo apedrean, lo dan por muerto, lo sacan de la ciudad y Pablo no estaba muerto. Entonces, tomar un segundo viaje misionero después de que Marcos en el primer viaje misionero huyó de todo aquello, no quería saber más de eso, y cuando deciden hacer un segundo viaje misionero, volver a visitar a las iglesias o a los creyentes que ellos a quienes les habían hablado, Bernabé insistió en llevar a Marcos y Pablo dijo no. Entonces, decisiones que se tomaron en un momento, pero que necesitaban suceder. Dice la historia bíblica que Bernabé y Marcos fueron al sur y Pablo y Silas fueron al norte. Es la última vez que se nos habla acerca de Bernabé. Pero realmente que la tarea que Bernabé hizo con Marcos la terminó y la concluyó. Bueno, sin Marcos no tendríamos el Evangelio según San Marcos en nuestras Biblias. Evangelio que según los conocedores dicen lo escribió o fue de los primeros evangelios escritos y lo escribió por un testigo ocular que dicen muchos de ellos que fue el apóstol Pedro. Y bueno, para Pablo, después de que Marcos tuvo todas aquellas capacidades, fue que volvió a estar reunido con el apóstol Pablo. Él estuvo en su ministerio, según 2 de Timoteo, estaba Marcos ahí con él cuando estaba él encarcelado. También estuvo trabajando con Timoteo, que fue el que inició en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo para prepararlo como pastor. Y bueno, lo encontramos con que Pedro dice que Pedro lo llama mi hijo. Entonces, Marcos era un jovencito mucho más joven que muchos de ellos. Entonces, este evangelista hizo que también Pablo tomara otras decisiones, tomara la decisión de separarse completamente de Bernabé. Sería bueno tomar por ahí un tiempo para una predicación acerca de esta separación, donde surge una palabra en el griego que se usa también en el español, si no me equivoco es paroxismo, donde ellos tienen una diferencia tan increíble que eso es lo que los separa, una diferencia que los mueve hacia latitudes completamente diferentes. Aún en su viaje misionero se fueron al norte, se fueron al sur. Entonces, luego hablaríamos acerca bien de eso, pero la decisión que llevó a tomar a Pablo ambos eran corazones diferentes, pero juntos eran una fuerza increíble, Pablo y Bernabé. Bueno, ¿a qué va toda esta historia, mis hermanos? Que muchas veces, o sea, aquí está escribiendo el apóstol Pablo situaciones que sucedieron en su vida que pudiéramos decir, no podría ser el apóstol lo que es con todo lo que vivió en su vida. ¿Cómo puede ser posible que un hombre, después de haber vivido todas estas situaciones, pueda tener toda esa bendición? Y bueno, la clave, de acuerdo a este pasaje de Filipenses, Filipenses 3:13, es olvidar lo que queda atrás, fijarnos hacia adelante. Dice, no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer, dice la traducción al lenguaje actual. Entonces, vamos a ver algunos personajes de la historia, mis hermanos, que se centran en el fracaso y el fracaso los hace tomar decisiones o decir palabras que dice, no, yo no puedo yo no puedo seguir adelante, no puedo volver a hacer esto. Bueno, vemos la historia de Moisés, y la historia de Moisés era haber intentado liberar a su pueblo y terminó matando a un egipcio y lo hizo huir de su pueblo y del propio faraón o de su propia ciudad o donde vivía como hijo de la hija de faraón. Lo hizo huir y bueno, lo hace tomar decisiones erróneas. Cuando Dios lo llama, él le dice, Señor, te ruego que envíes por mí a otro, al que tengas que enviar, dice la versión Reina Valera 60, o la traducción en lenguaje actual, envía a otra persona, a mí no.
a mí no me envíes, yo no puedo volver a fracasar porque ya fracasé una vez. Entonces, muchas veces nos quedamos viendo o manejando por el retrovisor, mis hermanos, y volteamos hacia atrás y decimos, ¿cómo yo hacer esto? Yo liberar al pueblo de Israel, en el caso de Moisés, si cuando lo quise hacer maté a un egipcio, si cuando lo quise hacer volví a salir al otro día y toda la gente sabía que yo había matado a un egipcio. Entonces decidí huir, estoy escondido aquí en este desierto cuidando ovejas que ni siquiera son mías, son de mi suegro, de quien ahora es mi suegro. Y tú dices que yo voy a liberarlo. Entonces, si nos quedamos viendo el pasado, no podemos ver hacia adelante. No podemos avanzar hacia adelante porque el pasado nos comprime, no nos permite crecer. Vemos el caso de Moisés, vemos el caso de David, pudiéramos pensar. ¿Qué pasó con David? David se sentía que él podía hacer lo que él quería. Y muchas veces, y cuando cometió un pecado, o cuando cometió un error, cuando se sintió lejos de Dios por causa de ese pecado, y ese pecado lo llevó durante mucho tiempo, desde que se llegó a aquella mujer, desde que trajo a su esposo, desde que lo mandó matar, desde que se casó con ella, hasta que naciera su hijo, y bueno, hasta que llegara el profeta Natán y le dijera lo que había de pasar. ¿Cuánto tiempo pasó? 9 meses, quizá más, quizá aquella mujer no resultó embarazada el primer día que estuvo con él, quizá estuvo más tiempo con él, no sé, no nos menciona la Biblia, quizá pasó un año donde él vivió de esa manera. Y bueno, una de las cosas que sucede con nosotros es que a veces hay pecados que no confesamos delante de Dios y esos pecados no nos permiten crecer. Salmo 32, versículo 5, escribe el rey David, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él toma la decisión de confesar a Dios sus errores y termina todo ahí. Él sabe que con la confesión, que con el hecho de confesar su pecado, la situación hacia adelante cambiará completamente. Hermanos, sin confesión no hay perdón. Sin perdón no hay libertad. Sin libertad vivimos con la culpa. Y en esta culpa, mis hermanos, no podemos restaurar nuestras vidas. Volvemos. Sin perdón no hay libertad. Sin libertad vivimos en la culpa. Y con culpa no podemos solucionar ni restaurar nuestra vida. ¿Qué hacemos o qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Al confesar nuestro pecado, la culpa acaba completamente, se aparta completamente de nuestras vidas. ¿Qué sucede si dejamos aquel sentimiento de culpa en nuestras vidas? Dice la Biblia que Judas se arrepintió, que Judas regresó las monedas de oro. Sin embargo, las 30 monedas de plata que le habían las 30 monedas de plata que le habían pagado. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió en la vida de él? El sentimiento de culpa no se quitó, no se apartó de él y terminó colgado de un árbol. Entonces, tenemos que saber que para seguir adelante tenemos que confesar nuestro pecado. Si tenemos algún pecado, si cometimos algún pecado, tenemos que confesarlo delante de Dios y mirar hacia adelante y empezar a olvidarnos de lo que queda atrás. Si no, ni siquiera lo recordamos o ni siquiera sabemos que hemos cometido un pecado, pues oremos como David y digamos, líbrame de los que me son ocultos, de los que a mis ojos yo no pequé, a mi vista yo no pequé, pero líbrame, Señor, de lo que sucedió, de lo que pasó en otro momento. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces, si nosotros confesamos a Dios nuestro pecado, nosotros podemos hacer que cambien todas las cosas, que de aquí en adelante todo sea mejor. Otra de las cosas que nos pone a ver en el retrovisor es las promesas que hacemos y sobre todo las que no cumplimos. Claro que las que no cumplimos. Las promesas que no cumplimos son las que más afectan a nuestras vidas. Y yo creo que en este año que va a empezar, hoy 17 de enero, quizá el año pasado prometimos leer la Biblia en un año. Hoy estaríamos leyendo el capítulo 37 del Génesis. Estaríamos leyendo acerca de José. Sin embargo, no sabemos ni qué nos tocaba leer. Hacemos promesas a veces a la ligera. Pedro le hizo una promesa a Jesús y el no cumplirla lo alejó de Jesús. Pero Jesús no se alejó de él. El no cumplirla lo volvió a su antiguo oficio, pero Jesús en ningún momento se alejó de él.
Juan capítulo 13, verso 37 dice, pero Pedro insistió, Biblia en lenguaje sencillo, lo estoy leyendo. ¿Por qué no puedo acompañarte ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dice, no, pues antes de que el gallo cante 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces tú habrás negado 3. Y era algo increíble para Pedro, él era incapaz de hacer eso. Sin embargo, esa promesa no cumplida lo llevó a subir otra vez a la barca y empezar a pescar. Y muchas veces, mis hermanos, las promesas no cumplidas nos llevan al pasado, nos llevan hacia atrás, nos hacen avanzar hacia atrás o irnos como el cangrejo, caminando hacia atrás. Y aún en las promesas no cumplidas tenemos que superarlo. Superar las promesas no cumplidas. Ahora, la Biblia nos enseña algo muy importante, mis hermanos, y tendría que reiterarlo. Cuando Dios haga promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace de los insensatos. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, las promesas incumplidas afectan nuestra vida a tal grado que nos alejan de Dios. Pero en ningún momento las promesas incumplidas tienen que quedarse ahí en nuestro corazón y decir, ahí están mis promesas incumplidas y ahí me voy a quedar. Yo te prometo, Señor, no volver a hacer esto, y ahí nos quedamos porque lo volvemos a hacer. Yo te prometo, Señor, que hoy voy a hacer, este año voy a ser un mejor padre, y fallamos como padres, como todos podemos hacerlo, como podemos decir, fallaron nuestros padres, que ahorita vamos a hablar acerca de la decepción, que nuestros padres nos fallaron, o alguien nos falló, nosotros mismos como padres fallamos a nuestros hijos. Pero bueno, hacemos promesas y no las cumplimos. Y las promesas incumplidas nos hacen voltear el retrovisor y nos hacen ver atrás. Pero podemos salir adelante aún de las promesas incumplidas. ¿Por qué? Porque Jesús no se olvida de ti ni de mí. Jesús busca seguirte, Jesús busca amarte, Jesús busca seguir teniendo esa relación contigo. Así como la tuvo con Pedro. Él lo fue a buscar, él preparó la comida, él puso pescados a la orilla de la playa. Él les dijo hacia dónde echaran la red. Pedro se tiró y empezó a nadar y se acercó al maestro para volver a platicar con él. Y le dijo cuánto le amaba, a la pregunta expresa de Jesús. Entonces, las promesas no cumplidas no pueden ser una carga para nuestra vida, para no seguir adelante, para no seguir viendo hacia adelante, para no seguir siendo visionarios y no seguir viendo hacia adelante. Decíamos, una de las cosas que afecta a nuestras vidas también para ver hacia adelante, para ver hacia lo que está enfrente de nosotros, es la decepción. Nos decepciona, nos decepcionamos nosotros mismos de lo que somos, de cómo trabajamos, cómo actuamos. Nos decepcionan quizá nuestros padres porque pudieron habernos dado mejores oportunidades, no sé qué decir. Nos decepcionamos quizá de algún pastor, nos decepcionamos de algún hermano, nos decepcionamos de nuestra pareja, de muchas cosas, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestras mismas expectativas nos decepcionamos. Y cuando nos decepcionamos, mis hermanos, empezamos a no ver las cosas que tenemos que ver. Y empezamos a decir, es que allá, no hay allá. La historia bíblica nos habla acerca del profeta Samuel, donde Dios le dice, llena tu cuerno, Samuel, llena tu cuerno de aceite. Y es lo que necesitamos el día de hoy, mis hermanos. Llenar nuestro cuerno de aceite nuevamente. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Llenémonos otra vez del Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? 1 Samuel 16:1. Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Lo estoy leyendo en una traducción en lenguaje actual. Mejor ve a Belén, donde vive Jesé, dice aquí, es Isaí. Yo lo he elegido a uno de sus hijos para que sea rey sobre Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Versión Reina Valera 60, muy conocida. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Mi hermano, con las decepciones que podemos tener de muchas cosas, de nuestros amigos quizá, de nuestros familiares, de uno como pastor, mis hermanos,
decepciones que podamos tener de nosotros mismos, de lo que queremos ver hacia adelante, hoy tenemos que llenar nuestro cuerno de aceite. Si tú no llenas tu cuerno de aceite otra vez, mi hermano, estarás siempre pensando y estarás llorando aquella decepción. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? Yo ya lo deseché. ¿Hasta cuándo vas a estar? ¿Quién falló? ¿Falló él? ¿Tú fallaste porque no pudiste hacer de un hombre digno de ser rey? ¿No? ¿Yo fallé? Diría Dios. No. Yo he elegido a otro. Yo le di una oportunidad. Una oportunidad que, de acuerdo a, me permitía unificar a dos naciones, o no naciones, dos tribus, que era la tribu de Efraín y la tribu de Judá, las dos tribus más fuertes de Israel, y por eso escogió un hombre de la tribu de Benjamín. Y bueno, no fue él quien tuvo la capacidad, él rechazó todas las cosas, fue el que lo perdió, y se decepcionó a tal grado Samuel, que se entristeció tanto, que Dios le dijo: llena tu cuerno. Y hoy, mi hermano, Dios te dice a ti y a mí: llena tu cuerno de aceite, porque ya lo que pasó, lo que está atrás, las situaciones que hayas vivido, déjalas ahí, no pienses más en ellas. Decisiones malas, decíamos del mismo Pablo. Yo me olvido de lo que queda atrás, ya no me fijo en lo que está atrás, decía Pablo. Ya no quiero pensar en lo que está atrás, que ese es nuestro pasaje principal en traducción al lenguaje actual. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, Filipenses capítulo 3, mis hermanos, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y bueno, traducción al lenguaje actual realmente me gusta. Dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Concentrémonos en lo que nos falta por recorrer, mis hermanos. Concentrémonos en lo que está delante. Concentrémonos en lo que está delante de nosotros. ¿Qué pasa si pensamos solo en el pasado o en lo viejo? Jesús dijo una parábola, y en esa parábola decía: nadie corta un pedazo de vestido nuevo, Lucas capítulo 5, verso 36, y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él lo armoniza con el viejo. Verso 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan. Ninguno beba del añejo. Ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Qué pasa cuando vivimos del pasado, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando empezamos a querer hacer algo que en nuestras vidas, viviendo, es que yo tenía, yo hacía, yo lograba, y aquellas experiencias, aquellas a lo mejor cosas que nos salieron bien, nos dicen: no, es que yo era, y vivimos en el pasado, y vivimos en lo viejo, y no podemos recibir lo nuevo. Y los odres nuevos somos nosotros, los odres nuevos, que tenemos que tener un vino nuevo para poder añejar ese vino en nuestras vidas y hacernos entonces fuertes. Pero seguimos pensando y pensando en el pasado, y queremos con lo viejo y decir: bueno, esto nuevo entra con esto viejo que tengo de mi vida, con esto que quedó atrás, y con esto con esta experiencia en mi vida, esto entra con esta experiencia, o no entra, no queda, porque en esa experiencia que tuve fracasé, en todo lo que hice, todo lo que intenté hacer, fracasé. Entonces empezamos a ver cosas que no es una realidad en nuestras vidas, y queremos poner remiendos en cosas viejas de nuestras vidas. Ya no pongas un remiendo.
Prepárate para lo nuevo. Prepárate como odre nuevo para recibir vino nuevo, para recibir una nueva bendición de Dios, nuevas cosas de Dios. Pero si seguimos pensando en el pasado, no vamos a poder lograr salir adelante. Termino con esto y antes de concluir hablaría acerca de la vida de José. José, un hombre que vio lo que él tenía, lo que Dios tenía para él aún después de las pruebas. José es un hombre que supo decir, enseñar, concluir cómo superar el pasado, cómo superar las situaciones difíciles anteriores a nuestras vidas. Si nos quedamos con esas situaciones difíciles no avanzamos. José truncó todas las situaciones anteriores a sus vidas, hasta el momento que se encuentra con sus hermanos, cuando ya muere su padre, y sus hermanos tienen temor de que ahora que no está su padre, él quiera tomar venganza de ellos. Pero en ese momento él se da cuenta de todo lo que Dios había hecho en su vida, de cómo él era un ejemplo vivo de cómo superar lo que hemos pasado o lo que ha pasado en nuestras vidas, lo que ha quedado atrás en nuestras vidas. Nos quedamos como que eso es algo que está ahí en nuestras vidas y lo seguimos cargando. Pero José pudo superar el ser echado en una fosa, el ser vendido a los ismaelitas por sus hermanos, el ser esclavo, vendido como esclavo en Egipto, el estar en la cárcel y pasar todo ese tiempo. Él es un vivo ejemplo de cómo superar el pasado. Y el pasaje bíblico lo encontramos en el último capítulo del Génesis y dice el capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis, es versión Reina Valera 60, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que en su momento pareciera ser algo malo, Dios lo convirtió en bendición. Ahora, hay muchas cosas que sucedieron en nuestras vidas que puede ser algo malo, que tenemos que ver cómo Dios lo está convirtiendo en bendición. Si no lo alcanzamos a percibir, preguntémosle a Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero estemos seguros que si vivimos de ese pasado y nos quedamos en él, no vamos a salir adelante. Alguien dijo alguna vez que vivir en el pasado es como abrazar un cactus. Entre más lo aprietes, más te duele. Olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que ha recorrido, decía Pablo. No quiero seguir pensando en lo que recorrí, quiero ver hacia adelante. Decide, o tenemos que decidir hoy, hermanos, pedir perdón de lo que sucedió en el pasado. Si ofendimos a alguien, si hicimos algo malo. Si alguien nos ofendió, perdonarlo. Quizá nuestro enemigo quiera vernos enfrascados ahí en la frustración, en la tristeza, en la angustia. O quizá nuestro enemigo quiera vernos colgados de un árbol como a Judas. Pero Dios quiere algo diferente para nuestras vidas. Olvida, deja de seguir hablando lo que perdiste, lo que dejaste de tener, lo que se fue de tu vida. Pide perdón, o pidamos perdón y sigamos adelante. Hoy mis hermanos, hoy comienza nuestro futuro. Hoy empecemos a conducir hacia adelante, no mirando el espejo retrovisor. No miremos ya lo que hemos recorrido. Vamos a mirar lo que viene por recorrer. Pon tus ojos hacia el frente y empieza a ver lo que viene por recorrer a tu vida y a mi vida. Hermanos, Dios les bendiga. Déjame orar por ti, déjame bendecirte y déjame declarar sobre tu vida que lo que has recorrido queda atrás. Que cada uno de nosotros preparemos nuestra vista para lo que está delante. Concentrémonos en lo que nos falta por recorrer, dice el apóstol Pablo, la traducción en el lenguaje actual. Filipenses 3:13. Concentrémonos en lo que nos falta por recorrer. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a dejar de mirar, Señor, o dejar de fijarnos en lo que hemos recorrido. Ya enséñanos a concentrarnos ahora en lo que nos falta por recorrer. Enséñanos, Señor, a olvidar lo que queda atrás y fijarnos una meta hacia adelante, una meta que nos haga ser mejores, que nos haga cambiar, que nos haga superar lo que pasó con la anterioridad, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia, Padre.
Bendigo a cada uno de los que escuchen este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús.